Introducción. Las gotas de lluvia resbalaban lentamente sobre la superficie acristalada que adornaba el nuevo Casino Quirios, reconstruido 3 años después de la batalla que puso fin a la tiranía de Miguel Márquez. Aquel estaba siendo un frío mes de octubre, en el que el sol apenas asomaba unas pocas horas al alba antes de dejar que las nubes encapotaran el cielo durante el resto del día. La que en otro tiempo fue la capital del pequeño pero poderoso imperio de Miguel Márquez, hoy pugnaba únicamente por seguir manteniendo el mismo nivel de lujo y exceso del que había alardeado años atrás. Desde la ventana de su despacho, Kenzo Gensai, director gerente del casino, contemplaba con cierta inquietud cómo la lluvia bañaba las calles de la ciudad donde había logrado amasar su fortuna. Apenas quedaban secuelas tras la batalla. La ciudad había recuperado la calma por completo. Incluso se podría llegar a decir que con el cambio de gobierno parecía estar mejor que nunca. El número de pequeños negocios había aumentado, ahora que la gente normal podía montar uno y prosperar del mismo modo que un empresario con un gran capital. Algunos de los grandes casinos o los lujosos clubes de alterne donde acudían unos pocos afortunados habían dejado paso a grandes centros comerciales en los que no solo las familias podían pasar el día y comprar todo cuanto necesitaran, sino que, además, se crearon muchos puestos de trabajo. Se abrieron nuevos colegios, institutos, incluso la mejor universidad privada de toda Isla Utopía se encontraba en aquella misma ciudad, luciendo con orgullo el nombre de su anterior presidente de gobierno y déspota, Miguel Márquez. Pero el nuevo gobierno no se había dedicado únicamente a atender los derechos de la clase media que tanto había descuidado el difunto presidente, sino que, además, centró sus esfuerzos en llevar ante la justicia a todos aquellos que lo hubiesen apoyado alguna vez en sus medidas y tácticas. Durante más de 2 años, la que fue la junta directiva de Nemurire S.A. había logrado eludir su responsabilidad, alegando no saber nada o negándose a declarar en los interrogatorios del juez Rancel. Las pruebas que se presentaban eran insuficientes para poder condenarlos, aunque, para evitar escándalos, algunos de sus compañeros renunciaron a sus puestos como directivos. Consciente de que aún así seguirían sufriendo el rechazo de la sociedad desde entonces, Gensai se negó a renunciar y tomó las riendas de la empresa junto con los miembros restantes, Dana González, Hernán Caballero y León Coronado. Tal como temía, los 2 directivos que renunciaron a sus puestos fueron hallados sin vida en sus viviendas o en la habitación del hotel donde se alojaban en viaje de placer en lo que, para Gensai, eran extrañas circunstancias. Asesinados, según su criterio, por un profesional. Celeste Laguna y Diego Aguilar habían pasado a mejor vida. Por suerte ya no tendrán que seguir declarando ante el juez, se decía. Ya había puesto sobre aviso a los directivos restantes para que permanecieran alerta a cualquier señal. El juez Rancel no era, al parecer, el único que iba tras ellos. Desde su ventana estaba vigilando la entrada al club de alterne que dirigía su compañero, Hernán. Nunca fue santo de su devoción y ni siquiera llegó a considerarle como alguien fiable, pero en aquel momento debían permanecer unidos. No podían permitirse más bajas. Era un secreto a voces que el señor Caballero, haciendo honor a su apellido, abusaba de sus privilegios como propietario del club y que todas las noches disfrutaba de la compañía de la mujer que él escogiera. Gensai consideraba aquella una práctica peligrosa, y más aún en esas circunstancias, pero sus advertencias siempre caían en saco roto. Tras unos instantes más, contemplando la húmeda calle, decidió sentarse a esperar en la soledad de su despacho a que su predicción se cumpliera. Cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido de la lluvia al caer sobre sus ventanas mientras repetía una vez más su predicción dentro de su cabeza. Hernán Caballero será el siguiente en caer. Dentro del club, el Salón del Placer, una fila de mujeres atravesaba el vestíbulo que daba nombre al mismo. Mujeres de todos los perfiles, etnias y complexiones a disposición de un confiado hombre que, acompañado por su escolta, paseaba delante de ellas como un depredador al acecho. Las examinaba detenidamente una tras otra con una lasciva mirada que ni siquiera se molestaba en ocultar. Deseaba la siguiente más aún que la anterior, y parecía pesarle que solo pudiera elegir a una por noche.
pero ya tendría tiempo de probarlas a todas en otra ocasión. Era el jefe a fin de cuentas. ¿Quién podría impedírselo? ¿Con quién compartiré esta noche?, preguntó, frotándose las manos mientras daba la vuelta y repetía el mismo camino una vez más, devorándolas a todas con la mirada. Desearía poder pasarla con todas al mismo tiempo, pero solo soy un hombre. Finalmente se detuvo delante de una que era justo de su misma estatura. Rubia y de ojos azules, alcanzaba a clavar en los suyos una mirada que desprendía fuego. Ataviada del mismo modo que el resto de sus compañeras, lucía un cuerpo trabajado que, a pesar de no tener las mismas medidas que la mayoría de las presentes, no desentonaba en lo más mínimo. Llevaba su larga melena dorada recogida con una pinza para el pelo de color plateado, un detalle que apenas podía apreciarse debido a que parecía estar enterrado bajo todo su cabello. Vaya, 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 ¿a quién tenemos aquí? La joven retrocedió un paso para que no le manchase la poca ropa que llevaba de babas. Igual que él no disimulaba su lascivia, ella no se esforzaba en ocultar el asco que le provocaba. Eso no hacía sino excitar más al directivo. No recuerdo haberte visto antes, querida. ¿Eres nueva? La joven torció el labio, pero ni siquiera tuvo tiempo de responder. El señor caballero solo pensaba con una cabeza, y no era precisamente la que tenía sobre sus hombros. Siéntete afortunada entonces. Te daré la bienvenida a mi manera. Acompáñame. Le invitó con un gesto de su mano. A pesar de que lo planteara como una invitación, era una orden en toda regla. El resto de mujeres suspiraron aliviadas al saber que no tendrían que sufrir, al menos esa noche, en compañía de aquel hombre. Tal condena formaba parte de la discreta letra pequeña del contrato que firmaron al entrar a trabajar en aquel club, y no por ser su obligación tenía que agradarlas. Uno de los dos hombres que protegían al directivo se acercó a la elegida, la agarró del brazo e hizo ademán de tirar de ella para que echase a andar, pero la muchacha, orgullosa, se deshizo de su enorme y torpe mano antes de caminar por su cuenta. El otro escolta abría la marcha, seguido de cerca por el señor caballero. Subieron al piso superior donde se encontraba el despacho del directivo, y allí entraron solo él y su elegida. Era una sala opulenta donde Hernán lucía todos sus triunfos del mismo modo en que el señor Márquez lo hacía en su ya desaparecida sala de trofeos. Las paredes estaban adornadas con fotos de todas las chicas a las que había dado la bienvenida, o de todas con las que había compartido su repulsivo lecho. Tenía una chimenea en la cual ardía un fuego que en aquella noche tan fría y húmeda parecía más cálido que nunca. La mesa de su despacho parecía estar hecha de madera de cerezo, con un acabado elegante que no hacía sino continuar con la apariencia formal del despacho, aunque la realidad fuese bien distinta. La joven se acercó al escritorio y, al pasar la mano por él, advirtió lo suave que era la superficie. No necesitó preguntarse por qué el señor caballero había elegido esa madera en concreto. Buscó con la mirada a su anfitrión, con una mueca de asco, y lo halló sirviendo 2 vasos de lo que parecía ser bourbon, confiado y centrado en crear un ambiente en el que poder dar rienda suelta a sus más bajos instintos. Un ritual que solo alimentaba el rechazo que la muchacha de ojos azules le profesaba. Mientras él seguía tratando de ambientar a su acompañante para que se dejara llevar del mismo modo que él, poniendo algo de música a un volumen intermedio, ella no perdió detalle de la puerta que se encontraba a la derecha de un armario abarrotado de libros. Con toda seguridad no habría leído ni siquiera un cuarto de todos los que tenía allí. Más apariencias. Caballero se dio cuenta de hacia dónde estaba mirando y sonrió. Esa puerta da al dormitorio, anunció con fingida paciencia. ¿Ya quieres entrar allí? En cuanto le escuchó decir aquello, sus miradas se encontraron. Ella rodó los ojos y bajó la mirada hacia el vaso de bourbon que le ofrecía. Al ir a cogerlo, la muchacha se mostró algo más tímida que antes, pero, tras apurarlo de un solo trago, improvisó. Quiero acabar cuanto antes. Con esas palabras dejó el vaso vacío sobre el escritorio de cerezo y, contoneándose, se dirigió hacia la puerta del dormitorio. La abrió y desapareció tras esta. Tentado y excitado como pocas veces lo había estado, Hernán Caballero se tomó el vaso de bourbon de igual manera antes de seguirla a toda prisa, pero ni siquiera hubo tomado el picaporte de la puerta cuando ésta se abrió y la mano de la muchacha salió desde detrás, haciéndole un gesto de negación con el dedo con el que a punto estuvo de darle en las narices. De ninguna manera. Espera aquí a que me ponga cómoda. Te llamaré cuando puedas pasar.
El hombre se detuvo jadeando mientras su cerebro, escaso de sangre en ese momento, intentaba procesar lo que acababa de decirle. Fue entonces cuando empezó a notar el calor que invadía su cuerpo y decidió apoyarse de espaldas a la puerta en un intento de escuchar lo que hacía dentro del dormitorio. ¿Quieres jugar, verdad? Solo quiero que me des la oportunidad de mostrarte lo que puedo hacer. Sé paciente. Te prometo que valdrá la pena. Al otro lado de la puerta que daba al despacho, donde los dos guardaespaldas se habían quedado esperando, el más joven de los dos tenía la oreja pegada a la puerta. El otro, visiblemente más veterano, le miró con expresión de aversión. No sé cómo puede gustarte escuchar lo que hace ahí dentro. Ni lo que quiera repuso el joven mientras fruncía el ceño, intentando oír algo. Pero hay que reconocer que se lo ha montado bien. Piénsalo. Monta un club de alterne, consigue a las mejores chicas de Isla Utopía y les ofrece trabajo con un contrato a toda prueba. Lo que no las dice es que la letra pequeña se las obliga a pasar una noche con él de forma esporádica. Y ellas firmaron voluntariamente. El tipo las tiene bien atadas. Evidentemente no leyeron todo antes de firmar. El caso es que se las beneficia a todas cuando le da la gana. Es un cabrón con suerte. El veterano rodó los ojos y respiró hondo, pidiendo paciencia para sus adentros, en lugar de fuerza. Tenía que aguantar muchas cosas en ese oficio con tal de tener siempre un plato en la mesa y comida caliente para su familia, pero cada día que cubría las espaldas de ese hombre, deseaba cada vez más que llegara alguien que le parase los pies de una vez por todas. Empezó a temer que su deseo pudiera haberse cumplido cuando su compañero más joven le bajó de las nubes. Algo no va bien. ¿Qué quieres decir? Nunca tarda tanto. El tío siempre suele ir directo al grano. Él lo desea así y las chicas quieren que todo acabe cuanto antes, pero... ¿Pero qué? Dilo de una vez. No se oye nada. Volvió a ponerse en pie y se separó de la puerta para tomar el picaporte de esta. Se detuvo un instante para intercambiar una mirada con su compañero y mentor, quien parecía compartir sus sospechas. Este asintió, indicándole con ese gesto que procediera. Abrió la puerta con un movimiento seco y enérgico, y los dos hombres entraron en el despacho del señor caballero. Una vez dentro encontraron al hombre tendido sobre la mesa de cerezo, con la botella de bourbon en la mano, todavía derramándose sobre el suelo, y a la mujer que había elegido apartándose de él como si le quemara. El joven ni siquiera se lo pensó y corrió hacia ella. ¡Zorra! ¿Qué le has hecho? Su compañero, más cauto, esperó detrás, en el umbral de la puerta, pero no solo fue la cautela lo que le frenó, sino ver su deseo cumplido. Algo en su interior le decía que fue él quien lo había matado, no esa mujer. Pero de nuevo bajó de las nubes cuando vio cómo una mujer de 1,70 m derribaba a su compañero de casi 2 metros sin despeinarse siquiera. Quiso echar mano de la porra para detenerla, pero antes siquiera de que tal orden hubiese llegado desde su cerebro a sus músculos, ya la tenía encima. Nada pudo hacer para impedir que le hiciera un derribo con el que golpeó su cabeza contra el suelo y lo dejó aturdido. Le pareció perder el conocimiento durante unos segundos, pero todo sucedió demasiado deprisa para darse cuenta siquiera. Cuando volvió a abrir los ojos pudo ver sus pies alejarse por la puerta, en dirección al pasillo. Su compañero, ya recuperado, echó a correr tras ella, saltando por encima de su cuerpo. Pudo escucharle gritar a las demás mujeres mientras bajaba por las escaleras. ¡Detened a esa! ¡Ha matado al señor caballero! Entonces pudo escuchar cómo se desataba el caos. Se puso en pie tan rápido como pudo y lo siguió a los dos para encontrarse con una escena que bien podría formar parte de una película de los hermanos Marx. No había rastro de la joven rubia que había elegido el señor caballero, y las demás se habían echado sobre su compañero para que no pudiera detenerla al grito de ¡Por fin! ¡Justicia! Sin duda la muchacha ya se habría escapado con ayuda de las demás compañeras. Todo lo que quedaba por hacer era llamar a la policía y tratar de calmar las cosas. En medio de aquella vorágine, a nadie se le ocurrió buscar en el aseo para mujeres. Con el cerrojo de la puerta puesto, la chica de pelo rubio y ojos azules se subió encima de la taza del váter para retirar una de las planchas del techo y recoger una bolsa que había dejado allí anteriormente. Se cambió de ropa y guardó dentro la peluca rubia.
Tras quitarse las lentillas azules, Selene Novoa se miró al espejo y suspiró. Uno menos. Quedan 3.